Qué buena canción, qué palabras, qué historia, mi historia. Cuando dice, encontré la felicidad. Cuando uno encuentra lo que estuvo necesitando, deseando, queriendo toda la vida, la búsqueda termina. ¿Y cuando termina la búsqueda de uno? Cuando encuentra la felicidad, o mejor dicho, cuando encuentra la persona en quien está la felicidad. Y esa persona es Jesucristo, es el Señor Jesús. Por lo menos mi búsqueda terminó y estoy satisfecho y contento. Muy bien, el tema de hoy, contame tu historia, basado en esta serie de verdades centrales del libro de Deuteronomio. Y déjenme arrancar directamente en el texto. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver lo que Moisés escribió hace 3.406 años atrás con nosotros hoy en día? Bueno, tiene todo que ver y vas a comprenderlo y vas a entenderlo, vas a verlo por vos mismo al escuchar a Dios hablándonos a través de su palabra. Dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 9, Moisés le habla al pueblo de Israel y le dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. En otras palabras, no dejes que esas experiencias se borren de la mente, de tu mente, mientras vivas. Antes bien, o en vez de eso, las enseñarás, esas cosas que has visto, de las cuales has sido testigo, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Déjenme darle un poco de trasfondo. ¿Dónde estamos parados en la historia? Bueno, en primer lugar, ¿a quiénes Moisés les está haciendo esta exhortación? Bueno, a la generación de recambio del pueblo de Israel. Habían pasado 40 años de peregrinar en el desierto, la generación que había salido de la esclavitud de Egipto y había sido testigo de los milagros poderosos de Dios y de cómo Dios abrió el mar Rojo para que ellos salieran de la esclavitud de Egipto, y el mismo mar se cerró para destruir a todos sus enemigos de una vez para siempre. Esa generación murió en el desierto. Los que salieron de la esclavitud murieron en el desierto. Dios los castigó por incredulidad, por rebeldía y por murmurar en contra de Dios. No quisieron entrar, a tomar, a conquistar la tierra prometida cuando Dios se lo ordenó. Ellos tuvieron miedo de que Dios entregara a sus hijos pequeños en manos de los enemigos poderosos que estaban del otro lado del río Jordán, en la tierra de Canaán. Entonces Dios se enojó con esta generación. Bueno, se enojó. Ya era la 10ª vez que esta gente le colmó la paciencia, porque obviamente la paciencia de Dios tiene límites. Y la paciencia de Dios, cuando termina, da lugar al juicio de Dios, al castigo de Dios. Dios los castigó y les juró a ellos que ninguno de ellos que hayan visto sus milagros en Egipto iba a entrar a la tierra prometida. Pero sus hijos, que eran pequeños, bebés, niños, que ellos decían que Dios los iba a entregar a la muerte en manos de sus enemigos, esos pequeñitos y los que nacieran en el desierto iban a entrar a la tierra prometida. O sea, Dios iba a levantar una nueva generación, o sea, una generación de recambio, porque la generación anterior no había estado a la altura del llamado de Dios, a la altura de la misión que Dios les estaba encomendando. No estaban a la altura de las circunstancias, no estaban a la altura de su vocación divina, no estaban a la altura del privilegio que Dios les había dado. Entonces, como los planes de Dios no cambian, y esto, gente, lo tenemos que entender. Nosotros decimos, hoy estamos en un tiempo nuevo. Bueno, sí, estamos en un tiempo nuevo, en el sentido de que estamos en el 2020, en la era de la tecnología y de las redes sociales, etc. Pero desde el punto de vista de Dios, el plan de Dios no es nuevo. Dios no tiene un plan nuevo para este nuevo tiempo. Y a nosotros nos parece nuevo porque nosotros estamos viviendo en este tiempo. Lo mismo pensaban los que vivían antes que nosotros y que se murieron, ¿verdad? Ahora, el plan de Dios sigue siendo el mismo desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando le dijo a la mujer,
a Eva que iba a enviar un Salvador para redimir a la humanidad del pecado, de la muerte y de la maldición. El plan de Dios no ha cambiado a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy. O sea, el plan sigue caminando a pesar de que ahora es una nueva generación la que tiene el desafío de ir y tomar la tierra prometida, de estar a la altura de su privilegio, del privilegio que Dios les ha dado, y esto es una verdad que también aplica para nosotros. Antes de nosotros, en el mundo, no es la palabra correcta, en la iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo, antes que nosotros hubo otros creyentes. Hubo otros hermanos antes que nosotros, que caminaron con el Señor, anduvieron con el Señor. Ahora nos toca a nosotros, somos la generación presente. Y si se quiere, una generación de recambio, por supuesto, para el mismo plan que Dios tiene establecido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la pregunta para nosotros es si nosotros vamos a estar a la altura del privilegio que se nos ha dado al ser llamados hijos de Dios. Y nosotros también tenemos una responsabilidad en este tiempo y tenemos un desafío en este tiempo y justamente tiene que ver con lo que se conoce como la Gran Comisión. Pero bueno, no es mi tema, pero algo que quería recordar. Moisés le está hablando entonces a esta nueva generación, una generación de recambio. ¿Cuándo le está hablando? Bueno, 430 años después de la esclavitud de Egipto, 40 años después de la peregrinación en el desierto y a un mes de la muerte de Moisés. Moisés está hablando a un mes de su muerte. O sea, a 430 años de esclavitud, 40 años de peregrinación en el desierto y a un mes de su muerte, a un paso de que las promesas que Dios había hecho al patriarca Abraham siglos antes, a un paso de que se cumplan y se hagan realidad. Moisés sabe que va a morir. Y Moisés reúne a esta nueva generación en la llanura de Moab, un valle fértil, una llanura fértil del lado oeste del río Jordán, antes de cruzar hacia la tierra prometida. Los reúne y les predica 3 sermones. Por eso me encanta el libro de Deuteronomio, porque es el libro, en realidad no es un libro, es la transcripción de 3 sermones. Y como predicador me encanta leer a otro predicador. Son 3 predicaciones, 3 sermones, 3 mensajes. Y él está predicando, los está exhortando a ellos, los está preparando para la conquista, los está preparando para lo que viene, para enfrentar tentaciones inéditas para ellos. Los está preparando también para que sean leales a Dios. Porque dijimos que si hay una palabra de exhortación que resalta en estos 3 sermones, que es Deuteronomio, es la palabra lealtad. Es un llamado a la lealtad, a ser leales a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste, porque esa es la clave de la victoria para este pueblo, esta nación, que tiene que conquistar un territorio para sí, para sus hijos y para sus generaciones, para su posteridad. La clave de todo era ser leales a Dios. Dios les entregaría la tierra prometida y victoria sobre todos sus enemigos. Ahora, el hecho de que Moisés no va a entrar porque va a morir, habla justamente del fracaso, no solo de Moisés, sino de la generación que está muriendo, que murió ya en el desierto, y Moisés es el último de esa generación que va a morir, porque también, aun cuando Moisés fue un ejemplo en todo, también cometió errores, se equivocó, y Dios, que no hace la vista gorda, y Dios, que no tiene preferidos en su reino, en su familia, en su pueblo, cuando Moisés pecó contra Dios, también Dios a Moisés, a todos nos cabe las generales de la ley, a Moisés también le cabía el poncho y él fue castigado y no se le permite entrar a la tierra prometida. Ahora, 430 años de esclavitud habían pasado, más 40 años de dar vueltas por el desierto terrible, a un mes de su propia muerte, están a punto de entrar a la tierra prometida y conquistar las promesas de Dios. Otra cosa que aprendemos de esta realidad es que el tiempo, 430 años, 40 años, el tiempo y los fracasos humanos no afectan los planes de Dios. No los afectan. El plan de Dios, y Dios sigue avanzando y sigue marchando. Entonces Moisés, que sabe que va a morir, quiere asegurarse de una cosa en particular, de que ellos no se olviden de Dios,
Escuchen, más de 15 veces en 31 capítulos que tiene Deuteronomio, les dice Moisés a este pueblo, a esta nueva generación: no te olvides de tu Dios. No te olvides de tu Dios. 15 veces, más de 15 veces. No te olvides de tu Dios. Voy a leer algunas palabras. Capítulo 4, verso 23. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido. Capítulo 5, verso 15. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. No te olvides que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Capítulo 9, verso 7. Estoy citando solo algunos. Recuerda esto y nunca olvides que provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. No te olvides. Fuiste rebelde y si estás vivo es porque Dios tuvo misericordia. No te olvides de la misericordia de Dios. Capítulo 16, verso 12. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Cumple pues fielmente la palabra de Dios. Capítulo 24, verso 22. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Por eso te ordeno que actúes con justicia. A ver, después de tantas exhortaciones a que no se olviden de Dios, no se olviden que fueron rebeldes y Dios les perdonó la vida, no se olviden de dónde Dios los sacó, de la esclavitud terrible en la que estuvieron, no se olviden de eso. ¿Cómo respondieron eso? ¿Por qué tanta insistencia, Moisés, de que no se olviden, no se olviden, no se olviden? Porque Moisés, como un buen líder que era, y lo que todo buen líder debe saber, debe conocer, es el corazón humano. El corazón humano. ¿Por qué más de 15 veces insiste Moisés con esto de no te olvides, no te olvides, no te olvides del Señor tu Dios? No te olvides de dónde te sacó, no te olvides de lo que hizo por vos, no te olvides. ¿Por qué tanta insistencia? Porque Moisés sabe que ellos se van a olvidar. Que cuando entren a la tierra prometida y empiecen a disfrutar de las bendiciones, de la libertad, de la prosperidad que iban a encontrar en esa tierra, ellos se iban a olvidar de su Dios. Y en el capítulo 32, 18 lo dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. ¿Qué palabras más amargas? ¿Qué palabras más amargas? Porque es amargo reconocer, por favor, qué fácil nos olvidamos de Dios. Y es amargo tener que reconocerlo. Qué fácil, no ellos, también nosotros, con qué facilidad nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios hizo a nuestro favor. Nos olvidamos de dónde nos sacó. Nos olvidamos de lo que éramos, de lo que fuimos antes de conocer a Cristo. Nos olvidamos de todas sus bendiciones, de la libertad que nos dio, de la paz que nos dio, del gozo y la felicidad que nos dio y que nos da. Pero, por favor, gente, qué fácil somos de olvidarnos, olvidadizos, olvidarnos. Te puedes olvidar, mira, te puedes olvidar el nombre de tu hijo, de tu hija. No, el de tu esposa no te olvides porque... Pero de Dios no te podés olvidar, pero sin embargo nos olvidamos de Él. Consecuencias de olvidarse de Dios. Isaías 51:13 dice: ¿has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero ¿dónde está esa furia? Uno de los resultados o las consecuencias, también lo podemos decir mejor así, de una de las consecuencias de olvidarse de Dios es la cobardía. Cuando te volvés cobardón, ¿sí? Y cuando le tenés miedo hasta al demonio más chiquito, cuando le tenés miedo al problema más chiquito, o al enemigo más chiquito, o a la persona que se te opone más chiquita, y cuando estás teniendo miedo a un simple mortal,
o le estás teniendo miedo a la muerte, o le estás teniendo miedo a lo que sea, es señal de que te olvidaste de quién es tu Dios. Porque olvidarse de Dios trae cobardía al corazón humano. Y otra consecuencia, hay muchas más, pero escogí dos. Jeremías 3:21 dice, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. ¿Cuál es la otra consecuencia de olvidarse de Dios o de los caminos de Dios? Que vas a terminar en las lágrimas. Vas a terminar en lágrimas. A ver, déjame decirte esto. Sos absolutamente libre de elegir tu propio camino. Sos absolutamente libre de escoger, buscar la felicidad personal por el camino que vos quieras. Del pecado, del egoísmo, de la búsqueda del placer personal, del éxito personal, que en sí mismo uno puede decir que no hay nada malo en eso por sí mismo, pero cuando buscamos eso, ¿por qué? Porque Dios no me alcanza, porque Dios no me satisface, porque no estoy lleno, porque aún siendo creyente me siento vacío, como le pasa a algunos, ¿no? A algunos creyentes les pega, ¿cómo decirlo? No es el viejazo, pero, ¿cómo decirlo? Les pega esa de la psicología de los veteranos de hoy en día, del veterano. A ver, ¿cómo me explico? Estoy improvisando ahora un poco para tratar de explicar esto. ¿Viste de esas personas que llegan a una edad y dicen, bueno, ya está, ya me di cuenta de una cosa, he vivido mi vida para los demás? He vivido mi vida sirviendo a los demás, ayudando a los demás. ¿Hasta cuándo? No, basta, se terminó. Ahora voy a dedicarme a mí mismo. Ahora voy a tratar de ser feliz. Voy a buscar ser feliz. Voy a amarme un poco más. Voy a apreciarme un poco más. No tanto por los demás, sino que ahora voy a pensar en mí. Ahora, esta clase de discurso se escucha hoy en muchos creyentes. En muchos creyentes. Es un discurso perfecto para aquellos que creen que son el centro del universo y que la felicidad es vivir la vida para uno mismo, ¿verdad? No hay nada más aburrido que vivir la vida para uno mismo, pero en definitiva, pero que creyentes piensen de esta manera, cuando los creyentes piensan de esta manera, están diciendo que su relación con Dios, su caminar con Jesús, no les satisface, no les alcanza del todo. El servicio a Dios, sirviendo al prójimo, sirviendo a sus hermanos, no les satisface, no les alcanza del todo. Entonces van a elegir un camino alternativo. Seguimos creyendo en Dios, dicen. Seguimos creyendo en Dios, pero ahora vamos a buscar la felicidad. Bueno, sos libre para hacerlo. ¿Querés hacerlo? No te apoyo, por supuesto, pero sos libre para hacerlo. De lo que no sos libre es de elegir cómo te va a ir. De eso no sos libre. O sea, vos podés elegir tu propio camino en busca de la felicidad. Vos podés elegir tu propio camino en busca del amor perdido o del amor nunca encontrado. Vos podés elegir tu camino en búsqueda del éxito personal, de la satisfacción personal y de la realización personal. Podés elegir tu propio camino usando a Dios de muleta para que te ayude a alcanzar todo eso. Podés hacerlo. Lo que vos no podés es asegurarte que al final vas a encontrar lo que estás queriendo encontrar. No lo vas a encontrar. Porque cuando nos olvidamos de Dios, eso termina en lágrimas. Al final vas a llorar. Esa es la verdad. Elegí tu propio camino, ok, hacelo. Sos libre para hacerlo. ¿Sí? Pero no sos libre para determinar el resultado de esa búsqueda. El resultado de tu elección, de tu decisión, vos no lo puedes determinar. Vos elegís el camino por el que querés andar, pero el final ya está decidido, ya está determinado. Jesucristo lo dejó claro, como Moisés se lo dejó claro al pueblo de Israel. Hay dos caminos. Uno lleva a la vida y la bendición, otro lleva a la maldición y la muerte. Jesucristo dijo, hay dos caminos, uno es angosto, otro es muy ancho, todo el mundo va por él, la mayoría, y hay dos puertas. Una lleva a la vida, ¿ok? Es una puerta estrecha, y otra es una puerta muy amplia, muy ancha, que lleva a la muerte. Ahora, atención,
Uno diría, ¿por qué la gente elegiría el camino que lleva a la muerte? Porque el cartel no dice eso. El cartel también dice que lleva a la felicidad. Esa es la cuestión. Claro que son dos caminos que tienen dos resultados diferentes, dos consecuencias diferentes, pero el cartelito de la puerta, el de uno, el que lleva a la muerte y a la maldición y a las lágrimas, el cartel es mentiroso, porque te promete felicidad. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, al final del recorrido, lo único que encontramos son lágrimas. Ahora Moisés hace una exhortación clara y fuerte a este pueblo que está a punto de entrar a conquistar las promesas que Dios les había dado siglos antes. Y la exhortación es con una palabra: guárdate. Guárdate. Es una palabra muy fuerte y enfática en el original, en el hebreo. Guárdate. Fíjate bien, cuídate, pero con un énfasis muy fuerte, como Dios le dijo, por ejemplo, a Adán, en Génesis 2:15. Dios creó el jardín del Edén y lo puso al hombre para que lo labrara y lo guardase. O sea, Adán, acá está la bendición. Vos tenés que labrar, trabajar la tierra y tenés que guardar este lugar. Tenés que proteger este lugar. Lo tenés que cuidar este lugar. Y ya sabemos que evidentemente a Adán no cuidó bien, no guardó bien lo que se le encomendó, y la serpiente se metió. Es la misma palabra que se usa cuando David, por ejemplo, se burla irónicamente del general que era la custodia personal del rey Saúl. Cuando el rey Saúl entra a una cueva a dormir una siesta mientras iba persiguiendo a David para matarlo, resulta que en la cueva David estaba escondido con sus secuaces. Y cuando los secuaces de David vieron a Saúl entrando a dormir la siesta, le dijeron a David: mira, Dios te lo entregó en tu mano a tu perseguidor, matalo, reventale la cabeza. Y David dijo: no lo voy a tocar. Pero David con un cuchillo cortó un pedazo del manto del rey Saúl. Y cuando el rey Saúl se levanta de la siesta y baja de esa cueva a donde estaba, a la ladera de esa montaña, abajo estaba el ejército esperándolo. En la puerta de la cueva estaba la custodia principal del rey. Todos los reyes, como los presidentes hoy en día, tienen su custodia personal. El encargado de la custodia personal del rey era Abner, el general Abner. Y cuando el rey sale de su siesta y baja con el ejército, David se sube a la cima de la montaña, del monte, y gritando le dice a Abner, mostrándole el pedazo de tela que había cortado del manto del rey: esta es la manera en que guardás a tu Señor, en que cuidás a tu Señor, en que proteges a tu Señor. O sea, cuidar al rey era una cuestión de vida o muerte, no solo para el rey, sino para el Estado de Israel, para toda la nación. Bueno, esta es la palabra que usa Moisés para decirle al pueblo de Israel: guardate bien, guarda tu alma. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Guardate de esta manera, cuídate de esta manera, de no olvidarte de tu Dios, sino cuídate y guardá y fíjate bien de enseñar lo que viste, lo que escuchaste, lo que sabes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Razones para no olvidar. Bueno, las razones eran obvias. Moisés le estaba diciendo a este pueblo que no se olvide por el hecho de que este pueblo había sido escogido entre todas las naciones de la tierra. Dios escogió a este pueblo para que sea su pueblo personal, su familia, sus hijos. Dios no eligió a todo el mundo. Dios no eligió a los filisteos, no eligió a los sirios, no eligió a los cananeos, no eligió a los amorreos, no eligió a ninguna de las naciones que existían en este tiempo. Eligió solamente a una nación, y no porque era la mejor. Ya lo aprendimos eso hace un par de semanas atrás. No porque era mejor que otras naciones, no porque eran más poderosos que otras naciones, no por las virtudes que ellos tenían, porque no tenían ninguna clase de virtud. Eran una multitud de esclavos miserables. Esa era la realidad, pobres y miserables. Pero Dios los eligió de pura gracia, de manera libre, sin condiciones, sin exigirles nada a cambio para escogerlos, elegirlos,
rescatarlos, salvarlos y darles una tierra prometida que Él se las prometió porque quiso prometérselas. No te olvides que por amor Dios te eligió. Y la segunda razón para no olvidar es que le está diciendo Moisés a Israel: vos fuiste testigo de su amor para contigo y de su poder para contigo. Y pienso que estas verdades se aplican perfectamente a nosotros los creyentes. Lo mismo es verdad con todos nosotros. ¿Por qué nosotros no tenemos que olvidarnos del Señor nuestro Dios? Porque nosotros también tuvimos nuestro éxodo. Porque nosotros también fuimos esclavos de Satanás bajo las cadenas del pecado. Porque para nosotros también fue sacrificado un cordero sin mancha, pero no como en el tiempo de Moisés, que era un animal de verdad, un cordero de un año perfecto, sin defecto alguno, y la sangre fue vertida en vasijas que con hisopos pintaron las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte no matara a sus hijos primogénitos. No fue con ningún cordero ni con ninguna sangre de animal, sino por medio de Cristo, el Cordero de Dios, que en la cruz murió por nosotros, derramando su sangre para nuestra liberación, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra propia salvación, para nuestra propia redención, para sacarnos con su poder y con su amor, y por su amor, mejor dicho, de la esclavitud en la que vivíamos y bajo las cadenas en las que vivíamos, de las cuales nosotros no nos podíamos librar. No nos podíamos librar. Yo recuerdo mis años de vivir perdido y lejos de Dios, de querer cambiar de vida y no poder. Recuerdo mis años de querer enderezar mis caminos y no poder. Recuerdo mis años de querer ponerme las pilas, de transformarme en un buen hijo para mis padres, en un buen estudiante, terminar la secundaria, en un buen trabajador, ganarme el dinero, ser buen amigo, buen compañero, ser un muchacho normal, hecho y derecho, y no poder. Porque estaba vendido al pecado, entregado al pecado, esclavizado al pecado, buscando, golpeando puertas aquí, golpeando puertas allá. Alguien me dijera algo para ver cómo hacía para cambiar de vida y no encontrar la manera ni la forma. Noches enteras deambulando por las calles en la oscuridad de la noche, buscándole el sentido a la vida y no encontrar una puerta de salida. O sea, nosotros nos hemos olvidado de cuán esclavos estábamos, cuán atados estábamos, cuán perdidos estábamos. Nosotros también tuvimos nuestro cruce del Mar Rojo, nuestra propia liberación. Y no fue por nuestra fuerza, ni capacidad, ni habilidad, ni poder, ni inteligencia, sino que fue por Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, y por su sangre nosotros fuimos librados, y Él mismo caminó delante nuestro y abrió el Mar Rojo imposible de obstáculos, impedimentos que había en nuestro camino para cruzar y pasar a una nueva vida que hoy disfrutamos y que hoy tenemos. La misma verdad es para nosotros hoy, y por las mismas razones nosotros tampoco tenemos que olvidarnos del Señor. ¿Vieron que vas a la farmacia y pedís, hay algo para la memoria? Te dicen, sí, tomate esta pastilla, tomate este jarabe, te ayuda para la memoria. Hay algunos medicamentos hoy en día, no estoy haciendo propaganda, no estoy recomendando, pero hay cierta medicación que ayuda para la memoria. Ahora bien, ¿hay algo para la memoria espiritual? ¿Hay algo para la memoria, o sea, la nuestra? Sí, hay algo. Escuchen, versículo 9. Deuteronomio 4:9. No olvides, guárdate bien, fíjate bien, cuida bien esto, cuida tu alma, guarda tu vida, cuida tu mente, no te olvides de lo que viviste. No te olvides de lo que Dios hizo con tu vida, no te olvides. Eso nada más, no. Sino antes, o antes bien, o en vez de olvidar lo que viste, lo que sabés, lo que viviste, lo que experimentaste, lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando llegamos a esta palabra, enseñar a otros, lo que nosotros experimentamos, enseñar a otros el Evangelio, enseñar a otros la palabra de Dios, a muchos se les cae un poco el ánimo al piso porque dicen, bueno, pero yo no soy maestro. Yo no soy un maestro, no soy un predicador, no soy fácil de palabras.
Ahora, cuando Moisés le dice al pueblo de Israel que no se olvide de lo que Dios hizo, sino que más bien enséñanle a sus hijos, la palabra enseñar ahí es contale la historia a tus hijos. Enséñales significa cuéntales, o en criollo, contales. Contales. Contale a tus hijos lo que viviste. Contale a tus hijos lo que Dios hizo en tu vida. Contale a tus hijos de dónde el Señor Jesucristo te sacó, de dónde te libró. No solamente contáselo a tus hijos, sino también contáselo a los hijos de tus hijos. Saben, en Deuteronomio, por lo menos 6 veces, hace énfasis en la necesidad y la responsabilidad de que sean los mismos padres que le cuenten a sus hijos lo que Dios hizo en sus vidas. La iglesia, en este sentido, es una perfecta ayudante de los padres, pero la iglesia no puede reemplazar el rol de los padres en cuanto a la transmisión del conocimiento de Dios y la transmisión del Evangelio. La iglesia no puede suplir esta necesidad con una hora de clase en la escuela dominical, que es, en principio, es una ayuda que la iglesia hace a los padres, a las familias, pero que no reemplaza la responsabilidad que papá y mamá creyentes tienen de contarles a sus hijos acerca del Dios que los salvó, del Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz por sus pecados y que resucitó al tercer día para darles una nueva vida. Ahora, noten esto. No es enseñar una clase lo que está diciéndole Moisés a los padres. No es enseñarles una clase. Ok, estamos acá de vuelta. Volvimos. Muy bien, les estaba diciendo, veníamos hablando antes del corte, de que si hay algo para la memoria, para nosotros los creyentes, hay algo para la memoria, para recuperar la memoria. Dijimos que sí. En el capítulo 4, versículo 9 de Deuteronomio dice, no olvides, en primer lugar, guárdate, cuídate bien, fíjate bien, de no olvidarte. Antes bien, las enseñarás, las cosas que has visto, que has experimentado, de las cosas de las que sos testigo, de lo que Dios hizo en tu propia vida y lo que hizo a tu favor. Esas cosas las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando escuchamos la palabra enseñar, muchas veces a algunos se les viene el alma al piso porque dicen, bueno, pero yo no soy un maestro, no soy un predicador para enseñar la Biblia a otros, no soy fácil de palabras, no tengo facilidad de palabras. Pero te imaginas que cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel, se lo enseñarás a tus hijos, no le está diciendo como un maestro en una clase, en un aula, que enseña geografía, que enseña matemáticas. No, le está diciendo contale a tus hijos. Contale a tus hijos lo que Dios hizo con tu vida. Contale a tus hijos la historia, tu historia de vida, de dónde Dios te sacó, de lo que Dios hizo a favor tuyo por medio de su Hijo Jesucristo que murió en la cruz por tus pecados y al tercer día resucitó para darte una nueva vida, la que hoy tenés, la que hoy disfrutás. ¿Por qué somos así? ¿Por qué vivimos así? Bueno, hay una historia de por qué somos así los creyentes, de por qué vivimos así los cristianos. Hay una historia, hay algo que sucedió, algo que ocurrió, algo que Dios hizo en nuestras vidas. Ahora bien, esto se lo tenés que contar a tus hijos. Y en este sentido muchas veces las familias piensan que la iglesia va a hacer este trabajo. Gente, la iglesia te ayuda. La iglesia con una hora de clase de enseñanza bíblica el domingo en la escuela dominical te ayuda, pero no reemplaza tu responsabilidad, sino que de tu propia boca ellos tienen que escuchar del Dios que hizo lo que hizo con tu vida, de dónde te sacó, de dónde te libró y cómo el Señor te salvó. Se lo contarás a tus hijos. ¿Saben? 6 veces en todo Deuteronomio Moisés hace énfasis a los padres que cuando entren a la tierra prometida y nazcan sus hijos, no se olviden de contarle a sus hijos, no se olviden de contarle lo que Dios hizo con sus vidas. Cuéntenle la historia de Dios en sus vidas. Cuéntenle lo que Dios hizo en sus vidas. Pero me llama la atención que Moisés le está diciendo acá que no solamente se lo cuenten a sus hijos, sino a los hijos de tus hijos. Y acá yo caigo
hice una cuenta, ¿no? O sea, obviamente uno dice que se lo cuenta a los nietos, ¿no? Como abuelo, se lo vas a contar a tus nietos. Pero a ver, si vas a tener nietos, significa que tus hijos se van a casar, tus hijas se van a casar. Y significa que con esa nuera o con ese yerno va a venir otra familia, con suegros, nueras, yernos, los hermanos de y hermanas de ellos, o sea, la familia extendida, o lo que se conoce como la familia política. Entonces, en otras palabras, lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, que una de las responsabilidades que ellos tienen no es solamente no olvidarse de Dios, sino que para no... A ver, lo voy a decir de esta manera, el mejor remedio para no olvidarse de Dios es contarle la historia de lo que Dios hizo en tu vida a tu círculo íntimo. No está diciendo, bueno, anda a África a contarle a los africanos lo que Jesús hizo en tu vida. Anda a Asia, anda a la China, anda a la India, no sé, andás a la selva amazónica, que por supuesto, bien podría ser que Dios te mande a contar la historia de lo que Dios hizo en tu vida a esos lugares. Pero en principio, Dios da por sentado que todos tenemos un círculo íntimo. Nuestros hijos es nuestro círculo más íntimo, pero nuestros hijos van a crecer mañana y se van a casar. Entonces el círculo íntimo se va a agrandar. Ahí entran los consuegros, ahí entran los yernos, entran las nueras y después vienen los nietos. O sea, lo que está diciendo Moisés es que tenemos una responsabilidad, los creyentes, así como Israel, también nosotros tenemos la responsabilidad de contar la historia, nuestra historia, la historia de lo que Dios hizo con nosotros, contársela a nuestro círculo íntimo, no a desconocidos. O sea, Dios puede obviamente, y tenemos el deber de aquellos que no conocen el Evangelio y que no los conocemos personalmente, si tenemos oportunidad, también a ellos tenemos que contarle nuestra historia, o como se conoce, lo decimos comúnmente, nuestro testimonio. Contar nuestro testimonio. En otras palabras, vos y yo tenemos un círculo íntimo y un círculo cercano. A ellos tenemos que contarle nuestra historia. La historia de lo que Dios hizo en nosotros. O, si te gusta decirlo de otra manera, contarles a ellos nuestro testimonio. Insisto con esto, el único remedio para no olvidar lo que Dios hizo en nuestras vidas es contarle a otros nuestra historia. Es contarles a otros nuestro testimonio. Lo que tu vida era antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era tu vida antes? Porque en definitiva, ¿qué es el testimonio? El testimonio no es contar tu vida desde que naciste, que tu papá te pegaba y tu mamá no te quería, o tu abuelo esto y que te pasó en la escuela y que tu novia te dejó y te quisiste suicidar. Eso no es contar la historia de tu vida, no es el testimonio. El testimonio es algo dentro de todo sencillo de contar, es simple de contar y no hace falta una hora para contarlo, ni tampoco tiene que chorrear sangre, delitos y malignidades a granel para que sea un buen testimonio, un gran testimonio, porque algunos dicen, yo no tengo testimonio. Todos tenemos un testimonio. Todos podemos contar la historia de cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo fue nuestro encuentro con Cristo? A ver, lo voy a sintetizar y lo voy a decir de esta manera organizadamente. Primero, o sea, ¿cómo contar el testimonio? Tu testimonio. ¿Cómo contar tu historia? Primero, te pregunto, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Me lo puedes decir brevemente? Por supuesto que podés. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Segundo, ¿cómo fue tu encuentro con Cristo? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo hablaste con Él? ¿Qué hizo Él en tu vida como respuesta a tu oración? Y tercero, ¿cómo es tu vida ahora? Esto es tu testimonio. Esta es tu historia. La podés compartir en la parada del colectivo, en el colectivo, con el remisero, el taxista, en el almacén, en la cola del supermercado, porque esto te puede llevar 2 minutos, como mucho, contarles a otros tu historia. Que gente, el único remedio, présteme atención en esto, el único remedio para no olvidarnos de dónde Dios nos sacó es contándoselo a otros.
contándoselo a otros. Es una manera de recordar. Ahora voy a explicar de qué sirve hacer esto. Ahora lo voy a explicar un poco, pero repasamos entonces. Dios nos manda en su palabra, como le mandó al pueblo de Israel, a que no se olviden de lo que Dios hizo en su vida, sino más bien cuéntenles a otros, al círculo íntimo de ustedes, a las personas más cercanas, cuéntenle la historia de su vida, cuéntenle su testimonio. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Segundo, ¿cómo fue tu encuentro con Cristo? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo le hablaste? ¿Qué hizo Él en respuesta a tus palabras? Y tercero, ¿cómo es tu vida ahora? Todos podemos contar nuestra historia y debemos hacerlo porque Dios nos lo manda a través de su palabra. No hace falta ser predicador para esto. Hace falta haber conocido a Cristo, solamente. Hacerlo sirve para dos cosas muy importantes. Primero, aprender a ser agradecidos. Cuando le contamos a otros, recordamos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos libró, de lo que Él hizo en nuestras vidas. Recordando, también tenemos la oportunidad de ser agradecidos. Dijo el salmista, no te olvides, alma mía, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te libró. Y la segunda cosa por la cual es importante contar tu testimonio, contar la historia de tu vida a otros que no conocen al Señor, es que esa es tu parte en el cumplimiento de la gran comisión. Puede que nunca prediques en un estadio, puede que nunca prediques en otro país, en otra ciudad, puede que nunca prediques por televisión, por radio, por Facebook, pero podés hacer tu parte para cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio a todas las personas en todo lugar. Vos me dirás, pero si tengo que predicarla a todos. No. Dice el Señor, a tu círculo íntimo. Contale a tu círculo íntimo lo que Dios hizo con tu vida, porque ellos van a querer conocer a ese Dios y también van a tener después una historia que contar y se lo van a contar a otros y de esa manera el Evangelio llegó a nosotros. A mí me habló una tía. Una tía me contó su historia y me compartió su testimonio, una tía mía. Yo no sé cómo hizo Pedro y cómo hizo Pablo para que mi tía escuchara el Evangelio y después terminara predicándome a mí. Claro, por supuesto, mi tía no era tan vieja como Pablo, ya está fallecida y está descansando con el Señor. Mi tía que me contó su historia, me dio testimonio y me predicó a mí. Cuando tenía 20 años y me estaba muriendo y estaba perdido. Fue mi tía. Ahora, de alguna manera, Pablo, Pedro y los apóstoles de Cristo hicieron un trabajo para que mi tía escuchara la historia de Jesús y me la contara a mí. Y el Jesús que la salvó a ella, también me salvó a mí. Por eso es importante que vos compartas tu historia. Es muy importante, porque esa es tu parte en el cumplimiento de la gran comisión. Comisión, desafío, responsabilidad que todos los creyentes tenemos para que el Evangelio llegue a todas las personas. Hoy, bueno, como les comenté al principio, hoy no es para que me manden regalos, pero si alguno quiere, hoy estoy cumpliendo años. Y cada tanto me hago la pregunta, no cuando cumplo años, pero durante el año me hago la pregunta, hace varios años, será por la edad, estoy cumpliendo 53, ya casi 60 en cualquier momento. Y la pregunta es esta, ¿no? Porque yo sé de dónde Dios me sacó, sé de dónde me libró y sé cómo estaba, que vivía al borde de la muerte. De hecho, del borde de la muerte y de la condenación eterna me rescató el Señor Jesucristo. Y la pregunta siempre es, ¿por qué vivo? O sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Por qué estoy vivo y no muerto? ¿Por qué? Nunca te preguntaste por qué estoy vivo y no muerto. Hay muchas personas que están muertas. Muchas. ¿Por qué no sos vos una de ellas? ¿Por qué no soy yo una de esas personas? Y pensando en este tiempo, con todo esto del coronavirus y toda la peste, toda esta cuestión, lamentablemente muchas personas fallecieron y la mayoría sin conocer a Cristo, sin haber escuchado de Jesucristo, que es la tragedia más grande. Morirse es malo, es una tragedia, pero irse al infierno es peor que eso, porque la muerte, siendo cristiano, siendo creyente, la muerte no es la última tragedia, la muerte es el último enemigo que vamos a vencer.
Pero si no tenés a Cristo y no conoces a Cristo, la muerte es la tragedia más grande que te puede ocurrir, porque pasás a el infierno eterno para siempre. Si no tenés a Cristo en tu vida, si no le entregaste tu vida a Cristo, si no pusiste tu confianza en Cristo como tu único Señor y tu único Salvador, porque Él es el único que salva de la condenación eterna. Él es el único. Ahora bien, ¿para qué uno vive? Es una buena pregunta. ¿Por qué Dios me perdonó la vida, la existencia cuando tenía 20 años? ¿Por qué Dios me sacó de donde me sacó? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y me lo pregunto. Y encuentro respuestas en la Biblia. En Hechos capítulo 26, versículo 21 al 22, el apóstol Pablo, él de alguna manera está también explicando el por qué él vive, por qué él existe, todavía respira. Dice, unos judíos me arrestaron en el templo por predicar y trataron de matarme. Evidentemente le está contando la historia después. O sea, que está vivo. Lo quisieron matar, pero está vivo. Ahora, la pregunta evidentemente que Pablo se hace, bueno, me quisieron matar, pero estoy vivo. ¿Por qué estoy vivo? Pero Dios me ha protegido. Bueno, esa es la explicación de por qué no está muerto. Bueno, no está muerto. ¿Por qué no está muerto? Porque Dios lo protegió. Ahora, ¿para qué lo protegió? ¿Para qué le cuidó la vida? ¿Para qué le guardó la vida? Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento, hasta hoy, para que yo pueda dar testimonio a todos. Y esa es la respuesta para los que tienen crisis existenciales, para los que andan buscando todavía el propósito de su vida o una vida con propósito, para aquellos que todavía buscan su razón de ser en la vida, los que buscan su realización personal. Si no te llevó el coronavirus, ¿sí? Primero, es porque Dios te ha protegido hasta ahora, hasta hoy, te ha protegido. Por eso no te llevó el coronavirus. Ahora, ¿para qué te protegió? Para dar testimonio a todos. Para eso estás vivo. Después, estás vivo para trabajar, para disfrutar tu familia, para pagar las cuentas, para cambiar la moto, el auto, la bicicleta, y etcétera, y terminar la casita. Eso secundario, terciario, cuaternario. Pero si hasta ahora fue Dios el que te mantuvo la vida, para esto te mantuvo la vida. No para respirar gratis, ¿sí? Para esto. No para que nosotros ahora hagamos nuestro propio camino, como alguien me dijo alguna vez, cuando tenía 21, 22 años, yo recuerdo que tomé la decisión de ir al seminario a estudiar y tenía que internarme en el seminario, a estudiar teología, internarme. Y recuerdo que alguien muy cercano, muy querido me dijo, pero ¿para qué vas a hacer ese sacrificio? Bueno, está bien, Dios te sacó donde te sacó, dale gracias por lo que hizo y ya está. Entonces yo podía haber dicho, bueno, Señor, gracias por todo, gracias por haberme salvado, por haber cambiado mi vida, por haber perdonado mis pecados, por haberme librado de la esclavitud en la que vivía, por darle sentido a mi vida, por hacerme feliz, llenarme de paz, de gozo y librarme de las enfermedades y las pestes que me acosaban y librarme de los vicios que me tenían atados. Gracias por todo. Ahora voy a buscar, ¿sí?, la realización de mi vida, la felicidad. Voy en busca de la felicidad en la vida. Esa es la razón por la que se supone que Dios nos salvó, que Dios nos rescató, que Dios entregó a su Hijo a morir en la cruz. No fue por eso. Fue para que nosotros hoy contemos la historia, contemos nuestro testimonio, demos testimonio, contemos nuestra historia a otros, para que otros sepan que lo que Dios hizo con nuestras vidas, por medio de su Hijo Jesucristo, también lo puede hacer con ellos. Es lo que dice el apóstol Pablo, me quisieron matar, pero Dios me protegió, por eso estoy vivo. ¿Para qué me protegió? ¿Para qué me dio la vida? Para dar testimonio a todos. Hechos 26, 21 al 22. Yo sé que por ahí alguno puede decir, bueno, pero estos no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles. También Pablo es un ejemplo para nosotros en esto de dar testimonio en tiempos difíciles. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 16, y estoy terminando, dice Pablo, en mi primera defensa, él estaba en un juicio ante un juez, estaba encarcelado por predicar el Evangelio. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado.
sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que dice Pablo, algunas cosas quiero rescatar. Nadie estaba a mi lado en el momento más difícil, cuando me estaban enjuiciando, injustamente porque no había cometido ningún delito. Estaba predicando el Evangelio, lo metieron en cana y lo llevaron a juicio ante un juez pagano. ¿Sí? Lo estaban por ejecutar, y él dice, y estaba solo. Los hermanos, ni el loro, ninguno conmigo, me abandonaron. Pablo estaba en Aspo, en aislamiento social preventivo obligatorio. Estaba solo en medio de ese juicio. Para eso no le impidió a Pablo dar testimonio. Él dice después, aclara que él no estaba solo, pero el Señor estuvo a mi lado. Jesús prometió en Mateo 28:20 que mientras nosotros hagamos discípulos y prediquemos el Evangelio, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Dios nos promete su compañía y su presencia cuando tenemos que pasar momentos difíciles, aún cuando estamos haciendo su voluntad. Aún cuando le estamos contando la historia de nuestra vida a otros, nuestro testimonio de lo que Dios hizo en nosotros, se lo estamos contando a otros, puede que ¿sí? La cosa se ponga fea y difícil y nos toque pasar malos momentos, pero la promesa de Jesús, ¿cuál es? Yo voy a estar a tu lado. Tercero, dice Pablo, el Señor me dio fuerzas para poder hacerlo. Y claro, Jesús dijo en Hechos 1:8, ustedes van a ser testigos míos, ustedes van a dar testimonio de mí, pero van a recibir poder del Espíritu Santo, poder, fuerza interior, fuerza y fortaleza y poder de espíritu para en tiempos difíciles seguir contando la historia de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y dice, ¿para qué? ¿Fuerzas para qué? Para este propósito, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos oyesen, porque Dios también los ama a ellos. Porque Dios también estaba amaba a los jueces de Pablo, a los acusadores de Pablo, a los enemigos de Pablo, y ellos también, aunque enemigos del apóstol, merecían la oportunidad de escuchar la buena noticia de Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Dios ama a amigos y a enemigos. Dios ama a buenos y a malos. Dios ama a cristianos y a no cristianos. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Todos reciban el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Para que todos oyesen. En nuestro caso, ¿quiénes son todos? Tu círculo íntimo. Tu círculo íntimo. Esos son todos los que Dios puso a tu alrededor, para que vos puedas contarle tu historia. No hace falta ser predicador, hace falta haber conocido a Cristo. Y si vos conociste a Cristo, vos tenés una historia que contar. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo? ¿Y cómo es tu vida ahora que caminás con Cristo? Por eso, tarea para esta semana. ¿Cuál es la tarea? Primero, no te olvides de Dios. ¿Y cómo haces para no olvidarte de Dios? Contándole tu historia a otros. Mi historia, te cuento brevemente, era un ladrón, egoísta, perdido y adicto a las drogas, que vivía para mí mismo, pensando que yo era el ombligo del mundo, hasta que en mi desesperación y en mi angustia busqué en Dios perdón y misericordia para la vida miserable que llevaba. Y cuando reconocí delante de Dios que era por mis propios pecados y mis propias culpas que yo me estaba muriendo, como me estaba muriendo a los 20 años, una vida totalmente arruinada y perdida, esa noche, un verano, febrero de 1988, el Señor Jesucristo vino a mi vida, perdonó mis pecados, limpió mi alma de toda la inmundicia que había en mi corazón y me dio una nueva vida. Y a partir de esa noche sigo a Jesús, camino con Jesús. Nunca más volví a la esclavitud, nunca más volví a ser
un miserable esclavo del pecado, nunca más viviendo noches de desesperación, de angustia, de culpa y de vergüenza, nunca más vivir la vida para uno mismo, sino siguiendo a Cristo, amando a Cristo y sirviendo a aquellos que el Señor pone a mi lado. Esa es la historia de mi vida. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos. El mismo cambio, la misma salvación, la misma transformación que Dios hizo con mi vida hace 33 años atrás, la misma transformación, cambio y salvación lo puede hacer con tu vida. Lo puede hacer con tu vida. Lo puede hacer con vos. Y lo puede hacer ahora mismo. Si dispones tu corazón a entregarle tu vida solamente a Él y con humildad pedirle perdón por todos tus pecados. Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados y lo levantó de los muertos al tercer día para darte una nueva vida. Ahora vos tenés que tomar una decisión. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Esta semana contale tu historia a alguien cerca tuyo. Hacé tu parte para que todos juntos llevemos este mensaje, esta buena noticia a esta generación que está perdida. Chao. Dios te bendiga mucho.